Muy buenas tardes, estimados barristas, abogados de forma general. Muchas gracias por acompañarnos. Soy su servidor Juan Isidoro Luna. Tengo la responsabilidad de ser el presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y como en otras ocasiones, los quiero invitar, antes que nada, para que si no se han afiliado a la Barra Mexicana de Abogados, por favor, acérquense a nosotros. Tanto en la Ciudad de México como en los 19 distintos capítulos hay mucha facilidad para ingresar. Nosotros estamos aquí en Monterrey, a sus órdenes. Nuestra colegio, nuestro capítulo Nuevo León, tenemos redes sociales, los invitamos a que nos sigan por ahí también. Tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, y también tenemos un canal de YouTube donde subimos la mayoría de las conferencias que hemos estado impartiendo y dando a través de los amables expositores que nos apoyan. Como el día de hoy, que nos acompaña Luis Mauro Garza, que en un momento más nos lo presentará Gerardo y Jorge Sánchez. Simplemente agradecerles su presencia y acompañamiento. Hemos estado haciendo un recuento y hemos tenido más de 65 eventos en lo que va de esta pandemia, tratando de colaborar con el foro y compartiendo la experiencia y conocimiento, como decimos, de muchos expertos expositores que nos han acompañado en muy diversas materias. El día de hoy, como lo ven, es de comercio exterior, muy interesante, donde Jorge Sánchez es el coordinador de la comisión y él ha estado haciendo varios eventos, y le dejo el micrófono para que continúe con este evento. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta plática. Como decía Juan, mi nombre es Jorge Sánchez. A mí tengo el honor de coordinar la comisión de la barra en el capítulo Nuevo León. El día de hoy tenemos un evento muy interesante. Más adelante mi colega y amigo Gerardo Canseco presentará a nuestro expositor. Simplemente comentarle la mecánica de la plática. Tenemos proyectado que Luis Mauro nos regale 45 minutos de exposición, de modo que tengamos al final un espacio de preguntas y respuestas. Para facilidad de Luis Mauro, tanto Gerardo como su servidor, por ahí las estaremos acumulando y preguntando. También, evidentemente, agradecerles tanto a Gerardo y a los colegas de la Comisión de Comercio Exterior en la Ciudad de México que hayan podido asistir, y evidentemente que hayamos podido organizar un evento conjunto. Evidentemente, por el tema, por la jerarquía de Luis Mauro, creímos que era algo muy, muy importante hacer. Y pues sin más, Gerardo, te pido que tomes la palabra y nos presentes a Luis Mauro, por favor. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos y atender la invitación que se hizo a esta sesión conjunta de las comisiones de Comercio Exterior de la Ciudad de México y del capítulo de Nuevo León. Muchas gracias, Luis Mauro, por aceptar nuestra invitación. Y a continuación, pues, les presento una breve reseña de lo que ha hecho Luis Mauro en la función pública y también en el sector privado. Él es maestro en impuestos por el IEE, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Regiomontana. Actualmente se desempeña como administrador central de planeación y programación de comercio exterior, donde principalmente participa en el diseño e implementación del plan de fiscalización de la AGACE. Asimismo, fue director de estudios técnicos de la jefatura del SAT y, adicionalmente, dentro del sector público, fungió como director del Centro Multilateral de Impuestos de la OCDE, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, participando en la elaboración de la política de impuestos internacionales de la que México forma parte, así como en los tratados de doble tributación y participando como delegado del Gobierno de México en los grupos del trabajo de proyecto BEPS
implementado por la OCDE. Previamente en el sector privado se desarrolló como consultor en temas de impuestos por más de 8 años, brindando asesoría a empresas extranjeras y nacionales que representan pues, gran parte de los proyectos de inversión en México. Dentro de las áreas de experiencia se encuentra asesoría en materia de impuestos nacionales e internacionales, programas de fomento como el programa IMES, reestructuras, fusiones y escisiones, entre otros, ¿no? Además, contribuye como expositor en diversos seminarios organizados por la OCDE, por la APEC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT. Y asimismo ha impartido diversas pláticas en instituciones privadas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Esa es una breve reseña de lo que hace nuestro expositor. Y antes de pasarle la palabra a nuestro invitado y viendo que pues, han ingresado nuevos asistentes, una vez que Jorge Sánchez había platicado un poco las reglas de la participación, los micrófonos van a estar cerrados para que se pueda desarrollar de forma ordenada la exposición de Luis Mauro. Las participaciones o preguntas que tengan para el expositor, por favor, escríbanlas en el chat. Y Jorge Sánchez y un servidor haremos la recapitulación de las preguntas y se las haremos a Luis Mauro. También ojalá podamos focalizar las preguntas a los temas que tienen que ver con la exposición del expositor. Sabemos que puede haber inquietudes de parte de los asistentes por los rumores que se han escuchado que hay actualmente en el SAT. Sin embargo, en beneficio del carácter técnico de la exposición, les rogamos que nos ciñamos a preguntas que tengan que ver con la materia de la exposición, ¿no? Pues muchas gracias y Luis Mauro, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jorge y Juan. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Sé que hacen continuamente estos seminarios. En ocasiones los podemos ayudar funcionarios del SAT o de Hacienda, en otras ocasiones lo hacen con gente privada, pero pues la intención es estar pues tratando de transmitir los mensajes de actualidad desde una visión, cuando los damos nosotros, de cómo lo vemos de este lado, sobre todo para que a ustedes les sirva pues también de apoyo, de ver si lo que ustedes recomiendan, asesoran, pues realmente está dentro de la legalidad o si son prácticas que nosotros pudiéramos ver de forma agresiva. Agradezco otra vez la invitación. Digo, esta vez es por Webex. A mí la verdad es que soy más gustoso de las cosas presenciales, pero esperemos pronto ya poder tener una presencial. Preparé una breve presentación. Como dijo Jorge, la intención es explicarles a grandes rasgos. Primero un poco les voy a poner el antecedente del SAT y las áreas fiscalizadoras. Esto en favor sobre todo de las personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia o interlocución con el SAT para que puedan ver el panorama. Y después nos enfocaremos un poco a los riesgos que nosotros como autoridad vemos, medimos y las prácticas elusivas y de irregularidades que integramos. Y ya posteriormente, creo que será una plática breve y habrá tiempo de preguntas, ya como lo comentó Jorge y Gerardo, las canalicen a través de ellos y vamos respondiendo lo que se pueda. Bueno, para empezar un poco, les decía de antecedentes, pues el Servicio de Administración Tributaria es la autoridad encargada que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Esto siempre con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las disposiciones. Sabemos que en el ámbito técnico muchas de las disposiciones provienen de la Secretaría y ya en la aplicación las bajamos aquí a nivel SAT. La misión del SAT principalmente, y esto todos lo sabemos, pues es recaudar recursos tributarios y aduaneros. Pero para poder llegar a recaudar, pues hay que facilitarle las herramientas a los contribuyentes y facilitarles el cumplimiento de lo mismo. Por eso también parte de la visión es pues, ser una institución moderna que promovamos el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Actualmente, y me imagino que lo han escuchado en muchas declaraciones por parte de la jefa del SAT, en entrevistas, en publicaciones, tenemos lo que diseñó la jefa, que es el ABC,
es aumentar la recaudación, bajar la elusión y evasión y combatir la corrupción. Aumentar la recaudación, ¿cómo se logra esto? Pues primero que nada siendo más eficientes en el marco normativo, con la intención de facilitar la aplicación de las reglas tanto para los contribuyentes como para nosotros y sobre todo incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Para nosotros como autoridad, para ustedes contribuyentes, para todo el sector hacendario, como saben, la recaudación, a todos nos conviene principalmente la recaudación primaria. La recaudación secundaria es pues un tema ya muy a discusión, es donde ya empieza un poco la fricción de la autoridad del contribuyente, empiezan los temas técnicos a discutir. Por eso es súper importante, entre más claras tengamos las normas, pues más fácil va a ser para los contribuyentes poder tributar. El segundo punto es bajar la elusión y evasión fiscal. Esto mediante las estrategias integrales. Estas estrategias deben ser integrales vía transversal de todo el SAT. ¿Por qué? Porque hay que seguir el ciclo y trazar todas las operaciones de los contribuyentes, pues para lograr bajar el tema de la elusión y evasión y sobre todo de los esquemas muy, muy agresivos que juegan en perjuicio de todos, inclusive de los propios contribuyentes, y cuando son esquemas muy, muy agresivos, inclusive de los propios asesores, porque como yo siempre digo, hay líneas y límites, cuando hay planeaciones que rayan un poco en lo vulgar o totalmente fuera de la ley, pues es esta competencia desleal para los asesores que realmente proveen asesoría a sus clientes en una línea pues, legal e institucional. Y el tercer punto que tiene la jefa del SAT muy claro, pues es el tema de combatir la corrupción. Todos sabemos de este problema que hay. Sabemos que en el tema fiscal es un tema fuerte, que hay que pues, estar día a día. Cuando se conozca algo, denunciarlo, evitar cualquier tema al respecto. Dentro del SAT, como platicábamos, pues uno de sus principales objetivos es la recaudación. Como pueden ver en esta lámina, el SAT tiene muchas administraciones generales, pero las facultadas para realizar actos de fiscalización es la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, grandes contribuyentes de hidrocarburos y la GASE, que la GASE es lo que nos corresponde ahorita a nosotros. Temas meramente de operadores de comercio exterior. El comercio exterior en sí, como todos conocemos, día a día, y creo que es de las materias que más dinamismo tienen a nivel internacional, cada vez hay más operaciones, cada vez estamos en un mundo más globalizado, que es indispensable integrar todas las partes y actores que participan en el comercio exterior. Por eso existen cada día más facilidades de comercio exterior y a su vez también más beneficios arancelarios o tratados de libre comercio que buscan facilitar todo este tema. Por lo mismo que la tendencia económica y mundial y que como autoridad tenemos que facilitar todo el tema de comercio exterior, se hace indispensable una fiscalización integral post despacho. Muchas veces hemos escuchado que prácticamente cada vez las aduanas son más rápidas, cada vez hacen pruebas más selectivas, hay procesos antes de ingresar a aduanas para que ya vaya todo encaminado a que no se pierda tiempo, porque esas pérdidas de tiempo pues, son pérdidas económicas, de logística, de todo. Esto nos lleva a que como autoridad de comercio exterior pues hay que fortalecer la fiscalización post despacho. Este es un poco el antecedente que los que ya pues, tienen muchos años en la materia conocen. En los años 80 había una política comercial muy proteccionista, no hablábamos mucho de comercio exterior, por lo tanto, pues nula fiscalización post despacho. Ya en los 90 empieza la apertura comercial, ya cambian los criterios de la aduana y empieza a haber las primeras auditorías post despacho. En el 2000, pues todo empieza a cambiar, empezamos a firmar más tratados comerciales, se empieza a globalizar todo más.
y esto empieza a tomar fuerza. De 2012 en adelante que se formó la GACE, ya empezamos con esta estrategia de fiscalización integral de comercio exterior basada en modelos de riesgo, facilitar el despacho y fortalecer la fiscalización post-despacho de una forma especializada. En este sentido, ¿cuáles son las principales funciones de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior? Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, etcétera, así como autorizar, analizar e investigar las conductas. Esto es un poco para tratar de evitar esos esquemas y prácticas indebidas. Un punto muy importante para nosotros es generar una percepción de riesgo al contribuyente, de cierta forma, ya sea mediante gestiones, requerimientos, invitaciones o promoción de las disposiciones, pues los contribuyentes sientan que, a pesar de que existan muchas operaciones, siempre estamos con un pie observándolas. Y lo que les hemos repetido, parte de las funciones de la GACE también es promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras. Esto es, como les platicaba, un antecedente muy rápido de lo que es el SAT, de las actividades de comercio exterior, para ya ir entrando poco a poco a los temas que queremos ver ya más a fondo. Esto es lo que les platicaba del control aduanero, que son las medidas que se aplican para asegurar el correcto cumplimiento de las leyes. Tenemos el predespacho, despacho y postdespacho. Esto es una lámina muy simple que nos ubica en tiempo de cada cuestión que se realiza. Predespacho, que es prácticamente el tema de padrón de importadores, padrones sectoriales, si hay que presentar avisos previos, si hay que cumplir con normas, etcétera, y hacer una prevalidación. El despacho es lo que se da ahí en la aduana, en el día a día, lo que pasa, entra, sale, etcétera. Y el postdespacho es donde ya entramos nosotros, donde ya entra la GACE en sí, a través de sus modelos de riesgos, de facilitar el comercio, de verificar el cumplimiento de las normas, hacer inspecciones en almacenes, fábricas, domicilios, en las mismas carreteras, ustedes saben que hay puntos de verificación, etcétera. Y revisión de los ejercicios fiscales. Esto ya lo platicamos un poquito, es nada más abundar un poco más en las actividades que se realizan. En este punto es donde, y ahora sí nos metemos a fondo del tema, van a ser 3 láminas donde prácticamente vamos a hablar de los métodos y las principales irregularidades que vemos. Si bien los métodos son pocos conocidos por todos ustedes, ahorita les platico un poco el énfasis que estamos haciendo cada uno, así como en las irregularidades. ¿Qué métodos tenemos? Los más comunes es la visita domiciliaria, que es la que el contribuyente recibe en su domicilio fiscal. Revisión de gabinete. Esto, me imagino que lo han percibido, y sobre todo ahora por un tema de la pandemia, pues es algo que hay que priorizar, la revisión de gabinete. Para esto, pues obviamente hay que tener, el contribuyente tiene que tener su buzón tributario actualizado. Inclusive ya desde el año pasado ha habido gestiones ahí en modificaciones a la ley para ponerla como una de las principales obligaciones de los contribuyentes, tener el buzón tributario vigente, actualizado y siempre disponible y con medio de contacto. ¿Por qué? Porque esto, y sobre todo en cuestiones como lo que nos pasa ahorita de la pandemia, esto a todos nos facilita cualquier comunicación e interlocución con la autoridad. Puede ser para revisiones de gabinete, como puede ser para cualquier otro trámite que se realice a través del buzón. Entonces, les decía, actualmente estamos priorizando este tipo de revisiones. Después también realizamos verificaciones de mercancía en transporte. Estas, pues me imagino que también les han tocado o han visto los mismos puntos o movilizados que de repente se ponen en las carreteras. La verificación vehicular. Y por último tenemos la carta invitación.
La carta de invitación también, desde mi punto de vista, es algo primordial para incentivar el cumplimiento cuando nosotros detectamos irregularidades, ya sean pequeñas, grandes o de simple forma. ¿Cuál es la importancia de la carta de invitación? La carta de invitación le da muchos beneficios al contribuyente. Una vez que se regulariza o que si busca regularizarse, cuando estás todavía en el periodo de carta de invitación, tienes muchos beneficios de reducción de multas y todo ese tipo que te puedes autocorregir sin que sea clasificado ya de forma definitiva. Esto, y pues aunque no lo crean, y todavía pasa, desafortunadamente, tenemos contribuyentes que piensan que una carta de invitación fue un acto de forma masiva o fue un acto que se mandó sin saber realmente las irregularidades y piensan que las pueden dejar guardadas en su escritorio. La verdad, la carta de invitación se les da mucho seguimiento. Todas las que se envían son planeadas previamente, tienen su análisis previo, y la intención es invitarlos a autocorregirse antes de realizar una revisión o una visita domiciliaria. Por eso aquí me gusta insistirles, traten de atenderlas las cartas. Traten, una vez que les llega una, que les sea notificadas, de responder, de proporcionar toda la información que puedan. Si hay necesidad de aclarar puntos, buscar que la autoridad que se las haya enviado, buscar tener interlocución para aclarar los puntos antes de llegar a otra etapa y que en esa etapa ya no tengan los mismos beneficios de la autocorrección. Eso es los métodos de fiscalización a grandes rasgos. Esta lámina les ponemos las principales irregularidades que todos conocemos. A lo mejor les va a sonar algo repetitivo, pero pues aunque no lo crean, seguimos cayendo a veces por falta de conocimiento de las empresas, de los contribuyentes, caen en irregularidades que la verdad a lo mejor no lo hacen de forma planeada. Sin embargo, pues es una irregularidad, nosotros lo detectamos y hay que realizar un acto. La principal es omitir el pago total o parcial de los impuestos de comercio exterior y demás aplicables, así como cuotas compensatorias. Aquí prácticamente es cómo se omite el pago. Pues se omite el pago principalmente modificando los valores. Nos topamos mucho que no le ponen los incrementables, que no declaran regalías, que no declaran Incoterms, etcétera. Esta irregularidad es muy marcada y les voy a decir que también para autoridades en ocasiones es fácil distinguirla, porque con cualquier cruce de información se puede obtener esta información, por lo que es importante que estén, pues sobre todo que con los contribuyentes validen muy bien la información que declaran en los pedimentos. La segunda que vemos continuamente es no tener la documentación que acredita la legal estancia de las mercancías que se mantienen en el inventario de la empresa. Esto regularmente es en las visitas que hacemos, llegamos y ya sea por una falta de control o porque realmente no tienen la documentación, te topas los problemas con la empresa. Otra cosa que nos topamos y nos gusta pues también recomendar priorizarle a los contribuyentes es muchas veces es una falta de control y desconocimiento de la gente que recibe al auditor que va a la empresa. Piensan que enseñar un documento les va a perjudicar en lugar de beneficiarlos. Aquí es sumamente importante que donde tengan la mercancía, tengan la evidencia para estar listos para cualquier verificación. Declarar datos falsos o inexistentes en los pedimentos. Esto se da mucho de que declaran proveedores o valores falsos en el extranjero. Pues aquí, digo, es una práctica muy indebida, pero simplemente recordarles que nosotros tenemos comunicación con muchas autoridades extranjeras, podemos realizar compulsas, estamos día a día en coordinación con
con autoridades de otros países, intercambiando información. Esto es una práctica que a lo mejor en el pasado, pues el contribuyente podría pensar cuándo se van a dar cuenta que esta factura, que es una proforma, que sí tiene validez, pero que el proveedor no existe, etcétera. Ahorita ya es fácil identificarlo y más si nos queremos ir más profundo y profundizar ya en hacer cruces de pagos, compulsas, etcétera. La subvaluación, un tema súper delicado, que todos conocemos, a todos se nos dificulta, todos tenemos diferente punto de vista de este tema. Este tema, digo, ya para irse a profundidad, hay muchos foros sobre este tema, muchas cámaras nos presentan denuncias sobre este tema. Aquí yo nada más me gustaría decirles pues dos cosas. Una, cuando hablamos de subvaluación, ver si realmente es una subvaluación, si estamos hablando de productos que realmente se pueden comparar para poder decir que hay una subvaluación. Y ya por el lado de la autoridad, cuando vemos que sí es una subvaluación, hay diversas formas de atacarla. Una en la que ponemos énfasis es trazar toda la operación. Finalmente, si el contribuyente logró importar un producto por debajo de su precio comercial a México para tratar de evadir los impuestos a la entrada, en algún lugar de la cadena debe estar la utilidad. Entonces, ya cuando hablamos de subvaluación, lo tenemos que sectorizar y ver qué podemos hacer en la entrada, qué podemos hacer como autoridad de comercio exterior, de operación de comercio exterior, y ver y trazar qué está haciendo el contribuyente o dónde le va a levantar ese costo, porque finalmente, si sí está subvaluado, pues comercialmente lo tiene que vender a algo superior. Importaciones a tasa del 0%, del IVA, todo lo que viene en el anexo 27. Aquí hay a veces un mal uso de los contribuyentes. Aquí la verdad es que el mal uso, pues somos de la idea que sí lo hacen con toda la intención de tratar de clasificar mercancías que por el simple hecho de que la fracción venga en el anexo 27, pensar que nos aplica una tasa del 0%. Esto sabemos que hay que ver realmente si en la ley del IVA nos toca la tasa del 0% por la actividad que realizamos. Y esto también para nosotros como autoridad es algo que podemos trazar. Y el ejemplo más fácil es, ¿por qué importas a tasa del 0 y vendes a tasa del 16, verdad? O sea, ¿dónde le cambiaste la finalidad del producto para así venderlo a la tasa del 16 y que lo importes a la tasa del 0? Habrá procesos en los que sí es justificable, que sí se puede, etcétera, pero hay procesos, sobre todo, por ejemplo, en la comercialización, pues que es una irregularidad hasta un poco burda, ¿verdad? Luego nos pasamos al incorrecto uso del trato arancelario preferencial. Este es un tema que sí requiere mucho análisis. Aquí nosotros estudiamos mucho aquí los indicadores económicos de cómo se van moviendo las importaciones, de qué regiones, entra en vigor un tratado y aumentan las importaciones de cierto país, pero disminuyen de otro. ¿Habrá alguna triangulación? Es algo complicado, pero es algo también muy detectable por nosotros y obviamente que tenemos un área especializada en revisar todo el tema de trato preferencial, origen, etcétera. Incorrecta clasificación arancelaria, a veces pudiera ser un mero error de que tenemos tantas fracciones que no supimos dónde clasificarlo o pensamos que iba en una y realmente va en otra. A veces ese error o esa inexacta clasificación nos da una contribución. Si te saltaste la fracción que sí llevaba un arancel y lo clasificaste en otra,
pues ahí sí te estás evadiendo un impuesto. Cuando es un error meramente de clasificación y las fracciones no tenían un arancel, pues ahí el tema va a ser la aplicación de una multa. Luego el siguiente tema, es un tema de todos los días, del día a día, muy sonado, los retornos de mercancías importadas temporalmente, ya sea del 106 o del 108. De todo lo que es no retornos del programa IMEX, pues existen ciertos procedimientos, las empresas llevan ciertos controles, nosotros como autoridad llevamos cierto monitoreo que nos va dando el día a día. Sabemos que en ocasiones, por la complejidad del proceso productivo de la empresa, del insumo que importan y del producto final que terminan retornando, ahí mismo internamente hay un problema de control y de identificación. Ahí a veces sí es un poco más complejo, pero si volteamos a ver las importaciones del 106, son irregularidades muy, muy notorias, muy marcadas, que pues también les puedo decir que como autoridad y sacando un poco de provecho de los sistemas que día a día van avanzando más, para nosotros es fácil detectarla. Está la retención del IVA. Sabemos, ustedes como contribuyentes, nosotros como autoridad, que ha sido un tema muy debatido. La irregularidad está, es, pues digamos que fácil detectarla. Difícilmente harás pedimentos de los que consideramos que deben llevar una retención que no detectamos que los hicieron y no pagaron la retención. Son irregularidades muy, muy, muy marcadas. Incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto, si bien es un tema que al final la penalidad es una multa, es algo que nos topamos mucho y aquí nosotros tenemos mucha fuente de información porque tenemos mucha interacción con otras dependencias. Fíjense que estas dependencias, ya sea por normas, por permisos, por certificados que den, etcétera, pues ellos también están interesados en que se cumpla la normatividad que están otorgando o el permiso, y hay mucha interlocución entre nosotros. Entonces, esto detectamos mucho contribuyentes que no declaran la norma y luego hacen rectificatorios, etcétera. La verdad son cuestiones muy, muy marcadas. Difícilmente el contribuyente cae por error y le van a llevar una multa. Y por último está el uso incorrecto de programas de fomento y esquemas de certificación. Esto, digo, hay varias formas del uso incorrecto. Una pudiera ser el tema de no retornos por falta de control, etcétera, o que realmente estemos usando el programa para realizar un esquema de evasión que no es de lo permitido, ¿verdad? Ahorita más adelante, si quieren, les explico un poco sobre todo este tema de los programas de fomento, qué es lo que vemos, lo que analizamos, etcétera. A mí me gustaría cerrar esta parte de las principales irregularidades comentándoles que esto, y conforme avance la tecnología y conforme todo lo que hagamos sean datos electrónicos, explotables, etcétera, día a día estamos automatizando más nuestros procesos para detectar estas irregularidades, por lo que habrá algunas que en automático ya nos saltan o estamos en proceso de que nos salten. Entonces, habrá irregularidades y ustedes saben cuáles para nosotros es ya muy fácil detectar. Ahí lo que les pediríamos es traten de siempre llevar todo el día. Si detectan algún error, tratar de autocorregirlo antes de que les llegue una sanción por parte de la autoridad. Un poquito dándole continuidad a la lámina anterior. ¿Qué es lo que revisamos? Digo, aquí a manera de ejemplo y de ciertas cosas les ponemos en importación. Ya les platiqué lo de la legal estancia y tenencia de la mercancía, que hay que tener toda la documentación en orden. El pago de contribuciones, pues todo lo que sea relacionado al valor o al origen
pues hay que tenerlo al día, igual que las regulaciones y restricciones, la clasificación arancelaria y el cumplimiento del régimen y disposiciones inherentes de los programas de fomento, que principalmente es el IMEX y la certificación IBI. Un tema adicional que revisamos, aunque a veces no se le dé la importancia debida, es el tema de la exportación. ¿Por qué no le dan la importancia debida, ya sean los contribuyentes o los asesores? Como regularmente no se genera un impuesto a la exportación, pues es algo que podríamos decir que se da por hecho. Pero la realidad es que tiene repercusiones mayores. Tiene principalmente repercusiones en devoluciones de IVA o en el cumplimiento de no retornos. ¿Qué verificamos o a qué hay que estar atentos? Bueno, pues que la totalidad de los pedimentos estén modulados, que los valores de los pedimentos coincidan con las declaraciones anuales, y les vuelvo a repetir un poco el tema de pues esto que cada vez está más electrónico, es más fácil hacer cruces, entonces no es viable o difícilmente le podrán sacar la vuelta realizando pedimentos con cierto valor y después declarando en sus ingresos otras cantidades. En caso de que se exporten con pedimentos parte 2, pues que la totalidad de las operaciones estén registradas. En el caso de retornos al extranjero en porciones temporales por las maquiladoras de servicios, que se declare el valor de la mercancía más el costo del servicio. Esto, les repito, si bien en sí la exportación no genera un impuesto, sí nos genera repercusiones de otro tipo. Principalmente la devolución de IVA, quizás en ocasiones han tenido problemas con sus devoluciones de IVA, que se topan que pues, resulta que las exportaciones no cuadraban y pudiera ser una razón para que les rechacen sus devoluciones. En importaciones temporales de IMEX, pues ¿qué son los aspectos que tenemos que tener muy en mente y considerar? Control de inventarios, del anexo 24, muy sonado, para bien o para mal. Hay empresas que lo llevan muy bien, empresas que por falta de control de personal a veces lo llevan mal. A veces se lleva tan automatizado que el contribuyente le quiere echar la culpa al abogado o al contador, pero como lo meten en todo su proceso productivo, pues realmente es que en el proceso alguien no alineó el producto que estaba utilizando para el proceso y se le fue por ahí. Estar muy conscientes del programa de fomento, de las vigencias, qué modalidad de programa tienes. Ahí hay muchos que todavía a la fecha tienen un programa y piensan que se puede utilizar para todo. Que pues todos sabemos que en ciertos programas hay clasificaciones muy específicas, mercancía, etcétera, que hay que tratar de respetar. El tema de los domicilios, súper importante que los tengan actualizados. ¿Por qué? Llegamos nosotros como autoridad, tienes esto en el inventario, queremos ver dónde está la mercancía o los activos, y resulta que habían abierto otra planta, enfrente, al lado, etcétera, que nos vemos limitados en la revisión y se tienen problemas. Otro aspecto que revisamos son los pedimentos de importación temporal, los retornos, las transferencias virtuales, etcétera. El billete de materiales, algo muy importante para ver la integración de en qué se utilizó el insumo, poder hacer los cruces correctos. Es importante también para nosotros cuando hacemos ya una auditoría, como para cuando ustedes gestionan trámites, entender a la perfección el proceso productivo. Que todo tenga sentido de la mercancía que me importan con el proceso, con lo que exportas o con lo que dejan en territorio nacional. Esto sobre todo pues, para que no se preste a malas interpretaciones de que el programa se pueda estar prestando, rentando, que lo usen para cosas diferentes a lo que te lo autorizaron, etcétera. Contrato de submaquila, ese pues, es un indicador también que hay que revisar. Cumplimiento del régimen,
que la mercancía esté localizada en el domicilio, el correcto pago de las contribuciones de acuerdo al Tratado del Telecán, y renovación de la certificación IVA y EPS y control de anexo 31. Digo, no me quiero meter a fondo en el tema de la certificación. Lo que sí les quiero mencionar es que no por obtener la renovación automática quiere decir que sigan cumpliendo y que estén bien con los requisitos. Y son cuestiones que nosotros como autoridad estamos monitoreando día a día. No porque el 1 de diciembre me presenten su renovación, se las otorguen y piensen que ya pueden operar todo el 2021 como si hubieran cumplido todos los requisitos o como si tengan todo al día. Aquí estamos haciendo un constante monitoreo de los retornos, del tipo de operaciones que hacen, etcétera. Importante ahí que siempre tengan vigentes los requisitos que se piden para tener una certificación de IVA. Esta es la parte de, pues digamos, lo que les quería platicar del lado fiscal, de planeación de auditorías, etcétera. Aquí hay 2 puntos que no están en la presentación que yo les quería platicar que también analizamos. El principal punto es, nosotros analizamos, o adicional a todas las irregularidades que les mencionamos, nosotros estamos muy pendientes del entorno económico y la actividad, porque también tenemos muchos factores como el aumento, disminución de importaciones, etcétera, que en ocasiones no es por un tema de planeación, sino porque la actividad económica aumenta o disminuye. Eso en nuestros análisis también se tiene que hacer. Pues el claro ejemplo es ahorita, y cierta compañía dejó de importar en mayo, pues hay razones económicas del por qué dejó de importar. No en automático quiere decir que esa compañía quizás ya abrió otra y le quiere dar vuelta, etcétera. Ese tipo de factores siempre lo estamos analizando. A veces son a la baja, a veces son a la alta. Resulta que una compañía que se dedicaba a servicios ahora es la principal importadora de aceite. Pues ahí empiezan los brincos que también tenemos que monitorear. No está englobado en una irregularidad de las que les platiqué ahorita, pero es del análisis económico con el que partimos también para tratar de ahí de buscar las irregularidades. Otro de los temas que nos toca analizar es, pues primero que nada y previo a programar una auditoría, pues hay que planearla, ¿verdad? Y para poderla planear hay que saber el mundo de contribuyentes que tenemos que hacen operaciones de comercio exterior. De este mundo, cuántos están en cada sector, de esos sectores se necesitan permisos, no se necesitan permisos, por qué hay pocos contribuyentes, por qué hay mucho, inclusive ver datos de por qué de un año a otro un contribuyente puede aumentar drásticamente sus importaciones. En ocasiones es porque resulta que hubo una licitación, un concurso en ciertas zonas del país, que los indicadores te dicen que pues es lógico que se tenga eso. En otras ocasiones vemos compañías que se reactivan en el RFC, que por alguna razón ya tenían padrón o lo reactivan, y al día siguiente traemos unas importaciones tremendas. Pues eso son malos indicadores. Esto es básicamente el proceso de planeación y programación que hacemos del análisis, las principales irregularidades con las que nos topamos, y pues ahora sí que es en lo que versa el día a día, tanto para los contribuyentes que tienen operaciones de comercio exterior, a los asesores que les toca apoyarlos, como a nosotros como autoridad. El siguiente tema es un tema pues muy sensible. Yo lo llamo como los EFOS de comercio exterior, que si bien son muy sonados, las factureras, todo esto que desafortunadamente se puso de moda en los últimos años, pues también lo tomamos en comercio exterior. No es algo ajeno a nosotros, no lo podemos dejar desapercibido. Y aquí mi intención era ponerles algunos indicadores de riesgo de este tipo de esquemas. Pues el principal es representante legal. Te topas un representante legal
y aparecen múltiples compañías, todas con domicilios fiscales pues en zonas que no corresponden y aparte repetidos, y que ya en ocasiones ese mismo representante legal ya se le bajó el padrón, ya le cancelaron IMEX, ya le cancelaron certificadas, etcétera. Características del domicilio: los domicilios no localizados. Aquí, si bien tenemos muchos domicilios no localizados, porque las empresas lo hacen con todo el afán, para nosotros es un indicador que es una empresa que hay que aplicarle medidas de apremio de inmediato y tratar de ponerlo fuera de circulación, ya sea bajándolo del padrón, cancelándole programas, cancelándole sellos, etcétera. Nos topamos a veces que por error los contribuyentes aparecen como no localizados. Como ustedes saben, pues para estar en el padrón hay que estar localizado, igual que para tener otros beneficios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son las quejas de los contribuyentes? Que va el verificador del domicilio, llega al domicilio, le sacan la excusa que no está el representante, que solo es el guardia de seguridad, que no puede dar información, etcétera, y repercuten que en el sistema aparezcan como no localizados y en automático se detecta y se le quiten todos los beneficios que tienen. Ahí mi consejo es siempre tengan preparada a la gente que recibe correspondencia, que abre la puerta, etcétera. A lo mejor a veces, o las historias que cuentan es que la autoridad es muy agresiva y piensan que por tocarte la puerta ya va a desaparecer la empresa. Evidentemente, y todos sabemos que eso no pasa, que hay procesos súper importantes que capaciten a su gente, que reciban las notificaciones, que digan que sí es el domicilio. Nos topamos muchas veces que tienen su empresa muy grande con algún nombre muy conocido, pero resulta que tienen su empresa logística, la cual tiene un nombre muy extraño, muy raro, o le ponen logística y puras letritas con tal de tener la razón social, que no tiene nada malo el nombre, pero a veces hasta la misma gente dice, no, pues aquí es el domicilio de esta empresa, ese que me dices desconocemos. Entonces vuelvo a lo mismo, tengan muy bien capacitadas o informada la gente que recibe todo este tipo de visitas o documentos en la puerta para que no se presten malas interpretaciones. Otros indicadores, lo que les decía ahorita, el padrón general de importadores suspendidos y que ya están vinculados los domicilios, los representantes, etcétera, que ya tienen previas cancelaciones de IMEX y de certificaciones, que los topas que son omisos en declaraciones y pagos, la factura electrónica, hacemos nuestros cruces y te encuentras a la red facturándose entre ellos, pero todos te dicen que son perfectos en retornos para IMEX, para certificación, que todos quieren pedir devolución de IVA, etcétera, y pues te das cuenta que prácticamente le están dando vuelta y es ahí un esquema muy agresivo. Operaciones de comercio exterior que no corresponden a los permisos o que importan mucho y no retornan, etcétera. Y lo que les decía, la reactivación de patrones. Esto, como les digo, para mí lo clasifico como los EFOS de comercio exterior, a los cuales les tenemos que aplicar sanciones igual que a cualquier EFO y que tenemos que estar muy pendientes, y para nosotros como autoridad de comercio exterior es muy útil aplicarle medidas de apremio rápidas, con sobre todo bajarlas del padrón, sacarlas de circulación, etcétera. Por último, ya que platicamos de todas las irregularidades, pues parte, y como lo platicé al principio, parte de la autoridad es dar facilidades para el cumplimiento voluntario. Hoy en día, en temas de comercio exterior hay muchas facilidades. Está la rectificación de pedimentos globales, hay que cumplir ciertos requisitos, no a todos les aplican para ciertas cosas, pero hay esas facilidades, regularización de mercancías, condonaciones y reducción de multas. Esto depende mucho. Una, pues les decía en el tema de las cartas de invitación, si estamos en ese proceso, no, pues es más, se la evitan, y ya en los mismos procesos de fiscalización en diferentes etapas se hace una condonación o reducción de multas, que el objetivo es, si te autocorriges, si te puede aplicar algo de esto, otorgárselo, no hay por qué no.
decirles las irregularidades antes del oficio de observaciones, lo que platicaba de la interacción por los medios electrónicos y las cartas de invitación. Ya por último, ¿cuál es nuestro reto como autoridad fiscalizadora? Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, utilizar de manera eficiente la información de los contribuyentes y de terceros para apoyar las estrategias que faciliten el cumplimiento de las obligaciones, así como realizar el control y fiscalización a través de la segmentación de contribuyentes en base a sus perfiles de riesgo. Consolidar los trabajos de construcción y equipamiento de infraestructura aduanera y adoptar un enfoque para seguir facilitando el comercio, esto es básico. Y continuar con la coordinación interinstitucional y el intercambio de información entre el sector público y el privado. Esto a mí, la verdad es que me gusta decirlo y es importante. Gran parte de los insumos de nosotros son las denuncias de ustedes, lo que escuchamos en foros, lo que nos presentan de denuncias, etcétera. Lo único que yo les pido cuando presentan eso es, cuando nada más avienten el tema en general, se hagan para atrás y ya no nos digan nada. Si realmente conocen alguna irregularidad, preséntenosla, entre más datos e información nos puedan dar, porque facilita más. En ocasiones nos presentan los contribuyentes las denuncias porque es una afectación al sector o porque es algo muy evidente. Hay veces que pues, desafortunadamente recibimos denuncias y es nada más para atacar a la competencia o al vecino por problemas. Es ahí, por eso lo que les comentaba, donde yo les pediría que entre que nos presenten sus denuncias y nos digan todo lo que saben, y dos, entre más información y más certeza nos puedan dar, más rápido vamos a poder actuar nosotros. Esto es todo de mi parte. Espero que les haya sido interesante. Por ahí vi muy rápido que estaba saltando el chat de preguntas. Ya veo que nos queda muy poco tiempo, pero quizás alcancemos a contestar algo ahí de lo que le llegó a Jorge y a Gerardo. Muchas gracias, Luis Mauro. La verdad, muy clara la explicación. Si hay algunas preguntas, yo tengo otras, pero igual y las demás personas que estén interesadas en preguntar algo, pues por favor, adelante. Una de ellas que se planteó hace ratito es, dice, el recinto fiscalizado estratégico es muy factible de hacer fraude comercial. No sé si tengas información, Luis Mauro, de cuántos recintos han fiscalizado, si lo han hecho, y si han derivado de esas revisiones algún tipo de sanción. Mira, no tengo aquí a la mano el número de revisiones que se han hecho, ni lo que te puedo decir es que las que se han hecho han tenido resultados exitosos, ya sea de contribuciones o de control. Como saben, esta es una autorización especial que para ciertas cuestiones le corresponde a otra administración y para temas de operaciones de comercio nos corresponde a nosotros, pero sí es un punto reducido y es un poco lo que les platicaba de otros indicadores que nosotros vemos. Pues hay que ver cuántos contribuyentes tenemos, de esos contribuyentes cuántos corresponden a recintos, cuántos están en padrón, cuántos están certificadas, cuántos tienen IMEX, etcétera. Para nosotros es una planeación. Dentro de la planeación siempre va a haber monitoreo y presencia en los recintos. Ok. Gerardo, ¿quieres comentar la siguiente? Sí, también se trata de una pregunta que nos hace Balam Lamoglia de la Ciudad de México. Él habla específicamente de una regla de comercio exterior que trae las atenuantes para ciertas infracciones y hace del conocimiento de Luis Mauro de que al parecer esta regla pues no se está aplicando en beneficio de los contribuyentes que se autocorrigen, ¿no? La regla lo que señala es que cuando el importador presenta una regulación o restricción arancelaria por reclasificación arancelaria, si se cumple esto, por ejemplo, un permiso sanitario, por ejemplo, pues entonces tendría que aplicar una regla menor, y él señala que en la práctica aún
cuando se invoque la regla, se está aplicando la multa que señala la ley del 70% del valor de las mercancías. Entonces, no sé si Luis tenías conocimiento de esta circunstancia, y si no, pues hay algo que señala aquí el asistente La Moglia, y en todo caso pregunta si conoces esta situación, ¿cuál es tu criterio, ¿no? Bueno, no lo que me dice, sí conozco la regla. Digo, ya tomé nota, me doy a la tarea de indagar un poco internamente qué está pasando. Sin embargo, no es un tema para meternos en el fondo y discutir la regla, no, pero era lo que les comentaba, hay irregularidades y sobre todo restricciones no arancelarias que son muy clavadas y en ocasiones la penalidad yo por eso le comento que hay que tener un poco más de cuidado de cumplir todos esos requisitos, porque si no. Otra pregunta más, Luis Mauro, dice, ¿se tiene pensado reformar la legislación para dar recompensas a quienes presenten denuncias por contrabando? Híjole. Miren, digo, es una buena pregunta. La verdad, ahorita desconozco. Sí les puedo comentar a manera personal y por otras actividades que me tocó el año pasado. Había una propuesta por ese tema un poco similar a lo que hacen en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita la palabra en inglés, pero que al final le dan un crédito fiscal o cuestiones de esas al que denuncia, se presentan elementos, etcétera. Lo hemos analizado, no es algo descartado, bueno, hasta donde yo me quedé. Es un tema complejo. Ahorita lo que diría es que digo, sé que puede haber un incentivo por recompensa de la denuncia. Tengan la certeza que todas las denuncias se atienden. Cuando ustedes piensan que no se atienden, es por un tema de análisis que nosotros realizamos y que no encontramos elementos de algún acto de autoridad, pero con puro control interno, todas las reglas, ya sean por la página de internet, físicos, etcétera, se atienden. Gracias, Luis Mauro. Hay un poco de ruido, Jorge, no sé si es un tema de alguno de los micrófonos abiertos, pero cuando hablaba Luis Mauro se escuchaba un poco de ruido. Yo tengo otra pregunta, ya están llegando más preguntas de otros asistentes. Luis, luego hay clientes extranjeros que preguntan si en México existe un programa de autocorrección, y luego muchas veces le llaman un self-disclosure, que es, cometí un error, me doy cuenta como empresa y quiero hacer y autoacusarme con este caso con el SAT, y que se abra pues un expediente, pero que esa auditoría programada pues sí sirva como un tema de seguridad jurídica, que se cierre el expediente y que pues ya no se pueda volver a tocar esos hechos, ¿no? Este tema en otras sesiones lo hemos comentado, y pareciera que lo más parecido pues es la carta invitación. Sin embargo, en la carta invitación, como no hubo facultades de comprobación, pues existe la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda volver, ¿no? Entonces, vemos que la carta de invitación tiene ese defecto de nacimiento de que no son facultades de comprobación, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es si han ustedes planteado esa posibilidad de crear una derivación o algo más allá de la carta de invitación, donde se genere más certeza al contribuyente que toma ese camino de autocorrección y de autoacusarse, para que pues con
con ese procedimiento pues se cierre ese capítulo y cuente con seguridad jurídica pues el contribuyente, ¿no? Y en caso de que no lo hayan vislumbrado, pues que tomen en cuenta que es una inquietud que los contribuyentes pues tienen y que en otros países existe unas figuras similares, ¿no? Claro. Digo, como bien lo acabas de mencionar tú, el procedimiento de la autocorrección sí existe. Inclusive no es necesario en ocasiones pedir la carta por algún tema de certeza. Existe tanto en ley como en reglas el solicitar la carta. Se atienden aquí. No hay, digo, es muy claro el tema de la carta. No es un tema de facultad de comprobación. Se dejan abiertas. Cuando ustedes solicitan una carta se analiza. No por el mero hecho de solicitarla, al día siguiente les mandamos la carta y queda. Yo entiendo el lado que podrán decir los contribuyentes de, oye, pues es que yo me quiero asegurar que ya estoy bien, pero finalmente, pues hasta un proceso de auditoría podemos comprobar si todo lo que nos dijo en la carta era verdad, si regularizó o se autocorrigió de todo lo que se debía de autocorregir, entonces queda un poco abierto. Lo que sí tenemos es que se queda el precedente de la carta, internamente, o sea, ya se hace cierto análisis. Pero yo, por el lado de decir, me presento una carta y cierro, lo vería algo ventajoso al contribuyente porque si por alguna cuestión nosotros emitimos la carta y no detectamos algo en ese momento, pues pudiéramos quemar una facultad por una mala investigación. Inclusive te puedo decir que hasta se podría prestar para malas interpretaciones en un futuro. Oye, Luis Mauro, siguiendo con ese mismo tema, y lo comentaste, pero nada más tal vez para el beneficio de todos los que estamos aquí. Entiendo que ya la mecánica para la solicitud de cartas e invitaciones ya es un procedimiento reglado. Anteriormente, pues se pedían de manera genérica con diferentes administraciones de la GASE. Ahora debo de entender que en caso de que alguna empresa tenga esa inquietud, el planteamiento de carta de invitación directamente es contigo y evidentemente en función de lo que esté planteando, si entiendo bien, ustedes hacen una especie de estudio para ver que previamente no exista alguna programación de auditoría, es decir, que no estés ya por ir a tocarle la puerta. Y me parece, digo, a reserva de que esa ya es mi pregunta en concreto, ¿cuáles serían los factores para decir, ok, le damos la oportunidad de conceder la carta de invitación o no? Digo, evidentemente puede haber muchísimos factores, ¿no? Pero a lo mejor los más importantes que tengas en mente, ¿cuáles serían? Pues mira, la primera pregunta que me hiciste, de preferencia, es aquí en planeación, donde recibimos las cartas, y es por un tema de control. No crees que es por un tema de que aquí se vaya a decidir algo, no. O sea, es por un tema de control, que no se estén pidiendo directamente. El contribuyente tiene derecho a pedirla donde él cree conveniente. El segundo paso que me dices, si había algo programado, ahora sí que prefiero brincarme la pregunta porque es algo interno. Lo entiendo, ajá. Que en ocasiones, igual, se pudiera prestar a malinterpretación el por qué solicito una carta cuando ya se tenía algún antecedente, etcétera. Uh-huh. Y la tercera pregunta que me dijiste, el análisis que se hace es estudiar un poco. Hay contribuyentes que presentan la carta muy general, que dice, yo detecté una revisión interna que me hice, detecté que tengo irregularidades en 2018, 2019 y 2020. Te solicito una carta. Pues viene muy abierta, ¿verdad? Estamos en un análisis de qué realmente se quiere corregir, ok, y así procede. Uh-huh. Hay otros contribuyentes que las presentan muy específicas. Traigo todo este listado de pedimentos que me di cuenta que el valor en aduana no lo determiné bien porque no le puse los incrementables, no consideré el term, etcétera. Entonces,
toda esa información se analiza, todo por un proceso interno de seguridad y de ver que la realidad todo lo que representa el contribuyente esté digamos que bien o en el radar. Ok, correcto. A ver, había otra pregunta por acá. Yo tengo una más, pero igual y déjame checo la. Dice, ¿de qué manera se va a robustecer por parte de la autoridad las revisiones, mecanismos, etcétera, en cuanto al cumplimiento de NOMS? Esto lo relaciona quien pregunta con el anteproyecto en el que se está restringiendo la utilización de cartas de no comercialización. ¿Existe algún tema que ustedes ya tengan identificado al respecto para temas de fiscalización? ¿O es dentro del programa normal que ya tienen de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias? Mira, está dentro del programa normal. Lo que puede ser de interés con ustedes es, nosotros sí tenemos mucha comunicación con las otras instituciones, donde cada norma nueva que sale o que ellos se dan cuenta que la están cumpliendo o que detectan que la están modificando, etcétera, nos hacen llegar toda esa información. Realmente el tema de la norma es algo complejo, la interpretación. A nosotros nos corresponde ir a ver el cumplimiento. Correcto. Yo tengo una más, no sé si alguien, tú Gerardo, para no acaparar el micrófono, ¿tienes alguna otra? Hay una pregunta ahí de un tema de IMEX, pero no me queda clara, entonces ya le notifiqué al asistente que si me puede aclarar un poco más para hacerla, pero por el momento no tengo otra. Yo tengo una que tiene que ver un poquito con la analogía que hiciste antes de los famosos CFOs, Mauro. La verdad es que evidentemente muchos de las omisiones o infracciones que se cometen en materia de comercio exterior, pues luego si vamos por ahí al código, están pues, muy vinculadas con temas de carácter penal. La pregunta en concreto, evidentemente tampoco sin comprometerse, mucho menos es de los actos de fiscalización, grosso modo, de los actos de fiscalización que ustedes planean y ejecutan, ¿en qué porcentaje estamos hablando que pudieran terminar en cuestiones de carácter penal? No sé si esa información se puede comentar. No te puedo dar mucho sobre todo temas de actos, porcentajes. Lo que sí te puedo decir es que estamos introduciendo esas medidas de carácter penal sobre todo los que tenemos detectado que ya son redes. Oye, el que ya detectó que si se cambia de domicilio, que si llega y no está, que si te pone un representante, etcétera, eso, y es más, lo estamos tratando de hacer muy expedito. Pues ahora sí que para no perder tanto tiempo. Ok. Pero vaya, típicamente a lo mejor el mensaje pudiera entenderse en el sentido de que ese tipo de actos que trascienden la parte administrativa, pues normalmente están orientados a delincuencia, vaya, no tanto a los errores que tú bien describiste, típicamente, por ejemplo, en los sistemas de control de inventarios, donde hay errores, pero evidentemente no hay un tema de dolo, ¿no? Como si pudiera haber en una red de las que tú explicas, ¿no? Ok, me queda claro el comentario. Sí, ya tengo un poco de claridad de otras preguntas de los asistentes, que era sobre en los casos donde una empresa IMEX que tiene activos importados temporalmente y por alguna reestructura o porque el proyecto pues ya no funcionó, vende este activo fijo, o se vende este activo fijo a otra empresa IMEX. Entonces hay un traspaso de activo de IMEX a IMEX, ¿no? El cual pues está regulado en las reglas, ¿no? Entonces ahí comenta si existe alguna recomendación o notificación, porque al parecer lo que ha sucedido es que cuando sucede esta operación, pues el SAT ha llegado a auditarla, ¿no? Cuando, pues siempre y cuando esta venta de mercancía importada temporalmente suceda
de una empresa IMEX a IMEX y se sigan los procedimientos formales, pues no debería causar alguna duda, ¿no? Entonces es como la pregunta que nos hace el asistente Luis Miguel Jiménez, ¿no? Ok. Pues como bien dicen, hay todo un procedimiento para eso. Mejor documentado lo tengan y claro, yo no le vería problema. Lo que sí les puedo decir es que hemos detectado muchas veces empresas que importan activo fijo y resulta que no es activo fijo, que importan y luego te lo quieren cambiar de régimen para venderlo. Eso lo tenemos muy bien identificado, todos sabemos que es una irregularidad. La pregunta en concreto que me hicieron, híjole, pues la verdad es que ya sería irnos caso por caso a ver por qué le dijeron que sí o que no. Digo, está el procedimiento establecido. En ocasiones sí se detecta alguna irregularidad porque no cumplieron con algún requisito, etcétera. Pero ahí sí sería ya un poco meternos al caso por caso. Perfecto. Mira, la verdad es que por ahí veo alguna otra pregunta. Tienes un minuto nada más y creo que abona justamente con la parte que tú estabas mencionando del tema de la autocorrección. Y me parece que es válida. Me dicen, oye, normalmente las empresas cuando tienen alguna o detectan alguna irregularidad, ¿tienen alguna certeza de que si tienen el acercamiento con la autoridad para solicitar una eventual autocorrección, no te inicien facultades? Que evidentemente pues lo hacen con la idea de pagar y evidentemente también con el beneficio de que como es espontáneo, pues no te cobren las multas. Y la verdad, te lo digo con franqueza, en el medio muchos dicen, oye, pues es que si yo eventualmente empiezo a rectificar, empiezo a autocorregirme, pues de alguna manera, dicho de manera coloquial, prendo las alarmas para que a la vuelta de la esquina, a media maroma, me llegue una revisión y entonces ya no me ubique en el supuesto de espontaneidad, sino que de ahora en adelante tenga que pagar multas. Esa parte, ¿cómo la tienes prevista tú en cuanto, por ejemplo, a planteamientos de carta de invitación, donde te digo, oye, yo me quiero autocorregir, ¿está directamente relacionada una cosa con la otra o no? Mira, yo soy partidario de la interlocución. Uh-huh. Que el contribuyente tiene detectada una irregularidad y viene y la plantea, ya sea en un escrito, en una solicitud de carta, etcétera. Creo que como autoridad tenemos que tener ese criterio de interlocución. Lo que sí les podría decir es, si vienes y me solicitas del 2017 y veo que tu comportamiento siguió igual el 18, 19 y 20, pues muy probablemente traigas la misma inconsistencia. Correcto. Entonces ahí el mensaje sería, si te vas a corregir, corrígete completo. Corrígete completo, sí, porque, digo, salvo que internamente tengan alguna razón de que todavía no tengan bien detectado el problema, etcétera, que creo que también es válido manifestarlo, es decir, oye, Uh-huh. la intención es ahorita corregir 2, 3 ejercicios mientras reviso el cuarto para autocorregirme. Ok. La locución es válida. Lo que sí no creo que sea válido es me autocorrijo para el 2017 con la intención o en generarte la percepción de que soy un buen contribuyente y ya los demás ejercicios me sigo portando mal. Que es Muy un poco claro. que volvemos a una de las preguntas que traía Gerardo en un principio, que por qué no le damos la seguridad de que ya quedó cubierto. Entonces, es también ese tema que, digo, pienso yo que o quisiera pensar que el 99% de los contribuyentes vienen de buena fe y Claro. con todos los elementos, pero pues sabemos que siempre va a haber ahí el puntito rojo. Correcto. No, muy claro. La verdad es que fue una excelente presentación, Luis Mauro. Muchísimas gracias. La verdad es que hay muchas preguntas, pero pues en beneficio de tu tiempo también, aquí la dejamos y la verdad es que nada más agradecerte el tiempo, la dedicación y también pues a las demás personas que nos acompañaron. Gerardo, no sé si tú quieres comentar algo más.
No, de mi parte solo agradecer la apertura, Luis Mauro, y pues que tengas aquí en la barra pues tu casa cuando tengas que comentar algo y un mensaje para los contribuyentes, para los importadores, y pues solo agradecer tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que haya cumplido las expectativas y esperemos seguirlos viendo pronto. Muchísimas gracias. Juan, pues ya terminamos. ¿Algún mensaje que nos quieras transmitir? Nada más, Fernando, digo, agradecerle de nuevo a Luis Mauro Garza. Siempre es un gran gusto ver funcionarios con esa transparencia y esa claridad y dando con ese mensaje tan directo hacia el foro en general. Yo creo que es muy, muy bienvenido con esa transparencia de contestar las preguntas. Se le agradece muchísimo, además de su tiempo y su disposición para apoyar a este evento de la barra mexicana. Agradecerle a Gerardo Cansejo, que es el coordinador del área de Derecho Aduanero en la barra mexicana de abogados. Jorge Sánchez Peralta es aquí en el capítulo de Nuevo León. Muchas gracias a todos por su esfuerzo, a todos los asistentes. Simplemente agradecerles y invitarlos a que nos sigan en nuestros eventos que estamos continuamente ofreciendo, insisto, por esta plataforma Webex o por Zoom. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. A sus órdenes, estas pláticas, insisto, se suben al canal de YouTube para consultas posteriores. Están a libre, abierto para el público en general, por si gustan volver a verla por ahí. Muchísimas gracias a todos, en verdad, por su tiempo y disposición. Al contrario, muchas gracias, Juan. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde y pues seguimos en comunicación con los eventos. Gracias, hasta luego. Que les vaya muy bien.